qué gusto para mí saludarles de nuevo y enfocarnos hoy en la palabra del Señor. Así justamente se llama nuestra lección, Enfocados en Jesús. Hoy aprenderemos cómo el ayuno, que es mucho más que abstenerte de ingerir alimentos, y la confesión de pecados nos mantienen enfocados correctamente en Cristo Jesús. Vivimos en una cultura en la que muchas personas creen que llegamos al cielo viviendo una vida buena. Esto es, cuando todo esté dicho y hecho. Si la balanza del bien contra el mal se inclina a nuestro favor, todo estará bien. Sin embargo, esto está absolutamente incorrecto. La verdad es que nunca podríamos estar a la altura del estándar de la justicia perfecta de Dios. La única forma en que podríamos experimentar la salvación y el perdón de los pecados es a través de Jesús, tomando sobre sí el castigo que nosotros merecemos. Él pagó el precio por tu pecado y por mí, también en la cruz del Calvario. Él dio su vida en rescate por nosotros. Un solo sacrificio, el Hijo de Dios, santo y perfecto, dio su vida en la cruz para que a través de esa obra pudiéramos ser reconciliados con el Señor. No hay nada que yo pueda hacer para pagar el precio por mis pecados, únicamente la obra de Cristo. Ninguna cantidad de buenas obras puede salvar a una persona. Y Jesús pagó la pena, el precio por nuestro pecado. Esta es la única forma en la cual tú y yo podemos ser reconciliados con Él. Muchas personas piensan que portándose bien o haciendo buenas obras pueden llegar al cielo, quizás dando muchas ofrendas, ayudando a las personas de escasos recursos. Y eso es bueno, no hay nada malo en ello, pero es un fruto que podemos nosotros hacer después de que hemos venido a la cruz del Calvario y reconocer nuestra necesidad de salvación y que sin Cristo no podemos llegar a Dios. No son buenas obras, no es portándome bien, entre comillas, que yo voy a llegar al Señor. Y también quiero este día resaltar que la acumulación de pecados también puede llevarnos a quebrantar nuestra relación con Él. Cuando continuamente hemos cometido pecado, quebrantamos nuestra relación con el Señor, nos alejamos de Él y no tenemos una relación fluida con Él. Por eso es que esta mañana vamos a hablar acerca de la confesión de pecados y del ayuno y cómo esto fortalece nuestra relación con el Señor. Cuando el pecado está fuera de nuestra vida, somos libres y podemos dedicar nuestra atención completa al Señor Jesús. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor II, quien gobernó del año 605 al 562, invadió Judá, siendo la primera de 3 invasiones. Fue durante esta invasión que la nobleza de Judea, incluyendo a Daniel, fueron llevados como rehenes a Babilonia. A pesar de ser un rehén, Daniel ministraría como profeta de Dios durante unos 70 años. Vamos a leer entonces el pasaje que hoy vamos a tener en nuestra lección. Se encuentra en Daniel 9, del 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros al número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel dedicaba mucho tiempo a la oración, a la confesión de sus propios pecados y la confesión del pueblo.
La comunidad de creyentes del Antiguo Testamento observó también días de ayuno para ayudarlos a mantener su mente enfocada en Dios. Ayunaron cuando enfrentaron circunstancias difíciles. Por ejemplo, el rey David ayunó cuando lloró la muerte del rey Saúl y del hijo de Saúl, Jonatán. También ayunó cuando su hijo recién nacido se enfermó gravemente. El ayuno es más que abstenerse de comer. Simplemente abstenerte de comer no es necesariamente una actividad espiritual positiva, sino que enfocamos ese tiempo para estar en comunión con el Señor, orando, conversando con Él, abriendo tu corazón, y entonces sí, será una práctica espiritual que edifique tu vida. La mayoría de las veces que los escritores del Antiguo Testamento hablan del ayuno bajo una luz favorable como una forma de mantener a los creyentes enfocados en cosas que son más importantes que sus necesidades físicas. Lo importante es enfocarte en Jesús y en tu relación con Él. Daniel ayunó y oró no como una práctica religiosa de rutina, ni para que lo observaran los demás, sino por circunstancias extremas. Estaba profundamente agobiado. Cuando era adolescente, Daniel había sido llevado a Babilonia como cautivo durante el reinado del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor y el rey Belsasar habían muerto y ahora Darío era rey en Babilonia. Daniel probablemente tenía alrededor de 80 años, lo cual es significativo porque Jeremías había profetizado que el exilio y el cautiverio de Israel durarían alrededor de 70 años. Ese cautiverio casi había terminado. Daniel era un estudiante de las Escrituras y conocía la profecía de Jeremías. También sabía que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero en lugar de celebrar la libertad venidera, Daniel se puso cilicio, como lo leímos en el pasaje. Se sentó en cenizas, dejó de comer y oró. Su carga por Jerusalén cambió su enfoque de la comida y la comodidad a lo que realmente era importante. La carga de su pecado y el pecado del pueblo de Dios lo llevaron a orar en confesión al Señor. El ayuno puede no practicarse tan comúnmente hoy como lo fue en los tiempos bíblicos, pero la disciplina espiritual del ayuno sigue siendo beneficiosa. Y cuando los creyentes ayunan, debe hacerse de manera bíblica. El propósito es enfocarse en Jesús. Si estás interesado en el ayuno como una forma de enfocarte en Cristo Jesús, ora al respecto y ten ese tiempo de intimidad con el Señor para acercarte a Él y doblar tus rodillas también en su presencia. Vamos a leer ahora Daniel 9 del 5 al 7, en la cual se enfoca en la confesión de pecados. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel expone delante del Señor el pecado que había cometido y él sentía esa carga y por eso oró delante del Señor. Cuando Salomón dedicó el templo, oró y le pidió a Dios que perdonara los pecados de su pueblo, incluso si esos pecados resultaban en el exilio y el cautiverio. Dios escuchó y respondió a la oración de Salomón, diciendo que si el pueblo se humillaba y se apartaba de sus malos caminos, Él perdonaría sus pecados y sanaría la tierra. Ahora, más de 400 años después, Daniel y sus compañeros judíos estaban experimentando el mismo exilio y cautiverio porque él había orado. Quizás pensando en la promesa de Dios y sabiendo que Dios lo escucharía, Daniel oró una oración confesando su pecado personal como los pecados de todo Israel. Esto es lo que agrada al Señor, que cuando nosotros nos equivocamos, le fallamos a Él, debemos reconocerlo, ir delante de su presencia y restaurar nuestra comunión
con el Señor. El pueblo había pecado, habían errado y lo habían hecho tal vez conscientemente, y ellos se habían apartado, habían obrado impíamente, dice el pasaje. Habían sido rebeldes, se habían apartado, no habían obedecido lo que es bueno delante del Señor. El pueblo de Dios estaba claramente equivocado, y cuando Daniel confesó sus pecados, también declaró la justicia de Dios. Daniel pudo confesar con absoluta transparencia porque sabía cómo respondería Dios. En segundo libro de Crónicas 7, del 12 al 14, dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor es misericordioso y no va a despreciar a un corazón contrito y humillado que se acerca delante de Él, confesando que le hemos fallado. Cuando tú y yo hemos fallado, podemos saber que podemos ir a su presencia con un corazón arrepentido, así como Daniel fue, con la carga del pecado personal y la del pueblo, y pedir al Señor que restaure nuestro corazón y nuestra relación con Él. Un nuevo comienzo en el cual nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor. Todos los días nos encontramos frente a múltiples decisiones entre el bien y el mal. Y es mi oración que tú y yo decidamos siempre tomar el camino de la obediencia, de hacer lo correcto delante de Dios, y que podamos mantenernos siempre enfocados en el Señor Jesús, tomando tiempo para el ayuno, para enfocarnos en el Señor y olvidarnos un poquito de las prácticas comunes y cotidianas que tenemos, y que podamos dedicar un tiempo a la oración. El ayuno es mucho más que abstenerte de un tiempo de comida, es dedicarte a orar, a estar en comunión con el Señor, a abrir tu corazón delante de Él. Y la confesión, como hemos visto con el ejemplo de Daniel, es apartarse del mal, confesar delante del Señor, reconocer que le hemos fallado y que a través de la sangre de Cristo podamos ser limpios de todo pecado y comenzar de nuevo en el camino de la obediencia. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.